Buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es verdaderamente un gusto darles la bienvenida a una nueva entrega de Uruguay Debate. Y en esta ocasión, recibiendo al senador de la República, del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Pacha Sánchez. Bueno, para conversar de varias cosas, de diversos temas. Antes que nada, el agradecimiento. Gracias por estar aquí, Sánchez. Bienvenido y buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Renzo. Un gusto estar con ustedes aquí y agradecerles por el espacio para poder intercambiar y debatir un poco de las cosas que están arriba de la mesa y que todos los uruguayos tenemos que decidir. Una pérdida significativa la que tuvo el sector Frente Amplista, MPP, Espacio 609, con la partida física de Bonomi. ¿Cómo se digiere esto? ¿Qué causó en usted? Y además, seguramente habrá compartido muchas horas de militancia con Bonomi. ¿Qué peso tenía en el sector Eduardo Bonomi? Bueno, estamos viviendo un momento de mucha tristeza, ¿no? Porque además es una muerte inesperada. Uno nunca está preparado para la muerte, pero yo recibí una llamada de esas que uno nunca quiere recibir, el domingo a las 6 de la mañana, que ya sabe que del otro lado le van a dar una mala noticia. Nunca me esperé que la noticia fuera que el bicho había fallecido. Más cuando además lo habíamos visto el día anterior en una actividad en un comité de base, ¿no? Donde ya se había sentido mal. Él el día sábado estuvo participando en un comité de base en Sayago. Y bueno, entonces, por supuesto que uno lo agarra de sorpresa estas situaciones. Es una gran pérdida para el movimiento y para el Frente Amplio. Eduardo Bonomi es una de las figuras de la vieja guardia. Tenía 73 años. De la vieja guardia era el más joven. Era uno de los compañeros que era un puntal muy importante en la mirada política. Más allá de que en los últimos años se hablaba mucho de Eduardo Bonomi y la gestión del ministerio, hay que recordar que él fue uno de los que nos representó a nosotros en la mesa política cuando Tabaré Vázquez la presidía. Uno de los encargados por la mesa política del Frente Amplio y Tabaré Vázquez en el 2001 para establecer un trabajo en la Comisión de Relacionamiento Político que terminó en lo que conocimos todos como la Concertación para el Crecimiento, con aquella marcha en el 2002, en donde se marchó junto a la Federación Rural, las organizaciones gremiales agropecuarias y el PICNT reclamando rentabilidad o muerte. Que después hay unas cosas que siempre quedó en el debe, porque lo planteaba siempre el bicho, de que esa concertación tendría que haber avanzado hacia la concertación para el desarrollo, uno de los grandes proyectos que tenía en la cabeza Eduardo, pero que en definitiva fue uno de los artífices de la construcción de la propuesta del Uruguay Productivo y Solidario, que en aquel proceso de ampliación de acuerdos y de alianzas frente a la crisis terminó generando las condiciones para que el Frente Amplio llegara al gobierno. Primer ministro de Trabajo del Frente Amplio, quien convocó a los consejos de salario después de muchos años sin convocarse, que elaboró las leyes de negociación colectiva, que lideró todo ese proceso de reformas laborales que puso al Uruguay nuevamente a la vanguardia, como lo reconoció la OIT, y que luego contó con la confianza de Mujica y con la confianza de Tabaré Vázquez para encarar uno de los ministerios más difíciles, de un enorme desgaste personal y político. ¿Y por qué se mantuvo en el ministerio? Porque él llegó a presentar renuncia, ¿no? Sí. O sea, primero, ¿por qué se le asigna esa cartera? Y segundo, ¿por qué se lo mantiene, ¿no? A pesar de las interpelaciones, sí. Pero también de su decisión de decir, bueno, acá está la renuncia, si ustedes quieren, yo me voy. Yo creo que otra de las características del bicho siempre fue su tenacidad inquebrantable. Era un tipo muy afable, aunque su figura pública no lo demostrara, ¿no? Generalmente tenía una figura pública muy parca, en términos de comunicación muy seria, pero era alguien con el cual se podía compartir mucho y tenía muchas anécdotas y alguien con el cual uno podía hablar de muchos temas. Pero una de las características del bicho siempre fue su terquedad. Y su obstinación. Cuando se ponía una tarea al frente y se le encomendaba una tarea, era implacable en el sentido de destinar todo y poner toda su vida al servicio de esa tarea. Y eso es lo que hizo al frente de casi 10 años al Ministerio del Interior, uno de muchísimos desgastes, con mucha crítica, pero yo creo que tanto Mujica como Tabaré Vázquez encontraron en él la persona de confianza quien podía asumir, sabían que se iba a poner esa tarea al hombro. Y naturalmente no dio todos los resultados que esperábamos en política de seguridad,
pero seguramente con el tiempo, cuando las aguas se calmen, vamos a poder valorar que Bonomi al frente de la Policía Nacional lideró una de las reformas más importantes que tuvo la policía en los últimos 60 años. Ojo que el sindicato se lo reconoció, por supuesto, el propio domingo. Sí, muchas veces el fragor de la batalla política en uno de los temas de la seguridad, que es uno de los temas muy candentes y que se fue muy crítico con el Frente Amplio porque no logramos bajar los delitos. Ahora Eduardo Bonomi agarró una policía que no estaba tecnificada, que no estaba profesionalizada, que tenía salarios poco dignos, y hizo un cambio radical de la reforma policial. Hoy tenemos una policía profesional, hoy tenemos una policía con mejor equipamiento, mejor preparada, con salarios dignos, con un trabajo muy importante en la formación de esos policías. Recordemos que yo creo que ahí una pieza clave de ese trabajo fue Julio Guarteche, el extinto director de policía Julio Guarteche, en donde además trabajaron fuertemente en el combate a la corrupción policial. Ahí hubieron transformaciones muy importantes de la policía. ¿En qué estaba trabajando Bonomi en el Senado? Porque en estos últimos tiempos él ocupaba una banca, ¿no? Sí. En la Cámara Alta. Sí, él estaba obsesionado con un tema que es estratégico, que lo retomó ahora después que pudo salir del Ministerio del Interior y lo había retomado en la Cámara de Senadores, estaba en la Comisión de Transporte. Nuestros países no se pueden desarrollar si no logran confluir en términos logísticos, si no se logra reactivar la hidrovía, y eso implica poder establecer criterios claros en los países por los intereses que tocan, ¿no? Los intereses de soberanía nacional, los intereses comerciales. Ahora, lo cierto es que nosotros aquí en el sur tenemos una oportunidad histórica que hasta ahora no lo hemos aprovechado, que es la hidrovía. El Río de la Plata es la entrada a una hidrovía maravillosa que produce alimentos para mucha gente en el mundo, pero necesita acuerdos logísticos. Y él estuvo trabajando fuertemente, se había comprometido muchísimo en unos foros que estaban organizando desde la Comisión, con parlamentarios de Brasil, con parlamentarios de Bolivia, con parlamentarios de Argentina, con parlamentarios uruguayos, trabajando justamente en cómo logramos avanzar, que la integración regional sea una integración productiva real. Y para hacer una integración productiva real, uno de los temas, el transporte, la logística y las comunicaciones y la hidrovía, es clave para bajar los costos de la producción. Fíjate que nosotros le vendemos alimentos básicamente a los países asiáticos, que hoy son uno de los grandes consumidores de alimentos del mundo, porque están creciendo las clases medias en Asia, y eso es uno de los mercados que tenemos. China es el principal comprador de carne uruguayo, de soja, pero no solo de Uruguay, sino de la región. Ahora, muchas veces los costos de fletes y logísticos son extremadamente caros. Entonces, la consolidación de carga, la bajada de los costos de esas situaciones requiere justamente de la confluencia de que podamos utilizar un transporte multimodal, la hidrovía para salir con los buques grandes, la necesidad de un puerto de aguas profundas en algún lado para la región, no solo para el Uruguay, para la región. Bueno, en esos temas he estado obsesionado en estos 2 años que estuvo en el Parlamento. Frenado a veces por la pandemia, por su edad y por dificultades, pero que siguió militando fuertemente en eso, y estaban organizando un trabajo muy importante de acuerdo multipartidario en Uruguay también, donde Uruguay estaba tratando de liderar en ese sentido, y yo creo que era un trabajo importante que ahora habrá que continuarlo, sin Eduardo, pero habrá que continuarlo porque es importante para el Uruguay. En lo inmediato, lo consultural, digamos, campaña por la LUC, ¿cómo visualiza? Fundamentalmente, no tan así las acciones, digamos, electorales o propagandísticas, sino el pulso de la gente. ¿Está realmente la población circunstanciada con esta instancia electoral, con este referéndum, o es muy difícil llegarle a la gente, convencerla, en definitiva, instalar un clima de campaña? Bueno, yo creo que hay 2 elementos. El primero es que hay una gran desinformación en la población, ¿no? Muy por el contrario de lo que decían algunos cuando nosotros juntábamos firmas, de que la gente respaldaba la ley porque la conocía. Todos somos contestes que la gente lo que te dice es, sabe que hay un referéndum, saben que hay una papeleta del sí, otra del no, pero no tienen claro los temas que están involucrados en esa ley, ¿no? Es una ley muy grande, es una ley que abarca muchos temas, y el referéndum también abarca muchos temas. Entonces hay una importante desinformación de la población sobre los contenidos que están en juego y sobre lo que hay que decidir. Un referéndum es transformarnos a todos en legisladores por un día. A mí me convocan al Senado de la República a votar por leyes, por la afirmativa, por la negativa de este artículo y del otro artículo. Acá vamos a un proceso donde todos nosotros vamos a ser legisladores.
Entonces, lo más importante es poder volcar esa información a la gente, porque la gente la está necesitando para poder resolver con la mayor información posible, con la mejor condiciones, que cada uno se forme su propio juicio de valor sobre lo que está allí. Creo que la campaña, y hay que reconocerlo, no está ayudando del todo a eso, ¿verdad? Yo siento una campaña donde se habla de muchos temas, pero no se habla de los artículos, ¿no? Se habla fundamentalmente del tono de la campaña. Exacto. Yo he escuchado declaraciones del Colorado Schipani, diputado, sí. Felipe Schipani, que ha dicho que es una de las campañas más sucias que él recuerde y que aquellos que están por el sí están mintiendo. Sí, ¿Qué hay para responder a eso, Sánchez? Bueno, yo no estoy de acuerdo con Schipani. Creo que nosotros estamos tratando de hacer una campaña con información, pero lo que convoco a Schipani, en definitiva, es a debatir sobre los artículos. Porque ese es el gran problema. Yo veo a la gente del no diciendo, bueno, se miente, se ponen palos en la rueda, el derecho a gobernar, etcétera, etcétera. No quiere decir que del otro lado del sí no se digan algunas cosas también muy generales. Pero yo creo que lo que necesita la gente es conocer los artículos. Pero además porque estoy convencido de que no solo esa es nuestra responsabilidad y es lo que está demandando la población, sino además yo estoy convencido de que cuanto la gente más conoce los artículos, más está en desacuerdo con esos artículos. Porque no importa a qué partido uno votó en el año 2019, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Cabildo Abierto, el Frente Amplio, y menos importa qué va a votar en el 24, porque ahí vamos a evaluar el conjunto de las políticas del gobierno, cómo nos fue en definitiva, y se evaluará también las propuestas de futuro. No son esas las cosas que están en juego. Yo me pregunto, los uruguayos, sean blancos, colorados, frente amplistas, no importa cuál sea el partido que uno tiene, ¿están de acuerdo o no con que la ley habilite, en el caso de los alquileres, a un contrato, ¿no? Para el caso de los alquileres sin garantía, a un contrato en donde a un ciudadano, por atrasarse 3 días en pagar el alquiler, al cuarto día le puedan poner una multa del 60% del valor de la cuota del alquiler? Eso es lo que tenemos que discutir los uruguayos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que obliguen a un compatriota a firmar ese contrato usurero, en donde si yo pacté un alquiler de 10.000 pesos, y son los menos los alquileres de 10.000 pesos, lo hago simplemente por números redondos, si en 3 días no pagué la cuota del alquiler, al cuarto día me pueden poner una multa y tengo que pagar 16.000, porque ya soy declarado mal pagador. Y entonces tengo que pagar 16.000 que no los tengo, porque los que alquilan sin garantía son los trabajadores informales, los que viven en las changas, en feria, o los que no tienen un recibo para poder poner garantía para poder alquilar una vivienda. Son los más pobres, son muchos jefes de hogar y son muchos jóvenes. No tienen 6.000 pesos guardados si vos tenés un alquiler de 10 por si te atrasás un día de esos 3 y al cuarto día te ponen eso. Y si no pones esos 16.000 pesos, a los 7 días te inician el desalojo. Cuando te inicien el desalojo y estés en esa situación, no te van a preguntar si sos blanco, colorado o frente amplista, te lo van a aplicar. Entonces yo creo que los uruguayos tenemos que discutir esto, más allá de nuestras pertenencias partidarias, más allá de nuestra visión sobre la evaluación del gobierno. Porque ni siquiera está en juego toda la ley de urgente consideración. Yo voté muchos artículos de la ley de urgente consideración. ¿Cuáles votó, Sánchez? Bueno, voté casi la mitad de los artículos, porque creía que son... ¿Y hay alguno que votó sí, y que ahora están en el referéndum también? Hay 3 que yo voté que están en el referéndum. ¿Cuáles? Pero lo que quiero decir es lo siguiente, antes de eso. Si gana el sí, la ley de urgente consideración seguirá vigente. Yo escucho a gente del no que dice la ley de urgente consideración es buena. Y yo lo que respondo frente a eso es, una parte de la ley es buena, otra parte pequeña de la ley es muy mala, porque yo quiero derogar 135 artículos, no toda la ley, y la ley tiene 476 artículos. Quiere decir que cuando le saquemos estos 135, 2/3 partes de la ley seguirá vigente en el Uruguay, ¿verdad? Incluso hay algunos artículos que van a quedar vigentes que yo no los comparto, pero creo que no son tan graves, y por eso no están en el referéndum. De los que yo voté que están en el referéndum es el de los combustibles, por ejemplo. Nosotros, cuando discutimos la ley de urgente consideración, el gobierno quería desmonopolizar, ¿verdad?, la libre importación de combustibles. Quedó demostrado posteriormente por una comisión de expertos que armó el gobierno que es un muy mal negocio para el Uruguay la libre importación, porque el Uruguay perdería 125 millones de dólares por año si se abra la libre importación. Debido a que el Uruguay, por refinar petróleo en la refinería de La Teja, obtiene ganancias por eso. Si no, vamos a quedarnos sin esas ganancias. Y no va a haber
por libre importación, beneficio para los ciudadanos, en definitiva, porque la nafta en el Uruguay, que es cara, siempre ha sido cara porque está cargada de impuestos por un montón de problemas, y el objetivo de bajarla es compartido. El problema es que yo, un ciudadano en Tacuarembó, paga la nafta igual que un ciudadano de La Teja, en Montevideo. Y es más barato venderle a un ciudadano de La Teja que venderla de Tacuarembó porque hay que pagar un flete para llevar la nafta. ¿Quién cubre ese flete para que el que vive en Tacuarembó pague el mismo precio que el montevideano? Lo cubre ANCAP. Y una empresa privada eso no lo va a cubrir. Por tanto, la libre importación no garantiza único precio a nivel nacional. Entonces, cuando discutimos eso, dijimos, esto hay que pararlo. A nosotros nos importaba dos cosas. Cuando uno negocia, no está de acuerdo con todo. Que fuera único precio a nivel nacional, para que no hubiera ciudadanos clase A y clase B, y que fuera el Poder Ejecutivo el que tomara la decisión, no que le encomendaran a una especie de expertos que no se hagan cargo de la cosa. Y esas dos cosas tuvieron. Y nosotros le planteamos al gobierno, está mal que ustedes ajusten todos los meses. Esto va a generar mucha incertidumbre. Y el gobierno nos dijo, nosotros lo queremos hacer todos los meses porque escalonadamente, cumpliendo nuestro compromiso electoral, vamos a bajar de a poco las naftas todos los meses, porque no le podemos bajar de una. Y le dijimos, ese es un problema. No se hagan problema ustedes porque vamos a bajar los combustibles. Y lo que hizo el gobierno es aplicar la ley y hacer el aumento más grande de la historia del país de los combustibles, en 12 meses. Antes de cerrar este capítulo de la LUC, porque nos vamos a la tanda, usted mencionaba lo de los desalojos. ¿Hubo algunos? Sí. En realidad, hoy, desde que está vigente la ley, hay pocos contratos todavía de ley de urgente conciencia, pues me imagino que muchos actores están esperando a ver qué es lo que pasa con el referéndum, ¿verdad? Pero hay un pedido de acceso a la información que hizo algún colega suyo, creo que del diario El País, en donde el 2% de digamos, los juicios de desalojo ya son, en el caso, aplicando estas cláusulas que están establecidas es para los alquileres sin garantía. O sea, son el 2% de todos los desalojos que hay en el Uruguay, ¿verdad? O sea, es una modalidad reciente, es una modalidad que yo creo que muchos actores no la están aplicando todavía porque están esperando lo del referéndum, pero ya hay algunos procesos. Acá hay que ser claro, esto tampoco le sirve a los pequeños propietarios, Esto no le sirve a los pequeños propietarios tampoco, porque yo tengo una casa que la heredé, ahorré en ladrillos o lo que sea y complemento mis ingresos con una o dos casitas que alquilo. ¿Qué es lo que quiere ese propietario? Quiere que el alquiler con garantía. ¿Por qué? Porque firma un contrato en donde el inquilino llega y se hace un inventario de la casa para que cuando se la devuelva se la tiene que devolver en las mismas condiciones. Y si el inquilino no cumple, porque no le paga el alquiler, o no cumple porque le rompió la casa, la garantía paga. Se asegura que le paga. ¿A quién le sirve el alquiler sin garantía? A los especuladores. A los que pueden tener 100, 200 casas, ¿verdad? A los que pueden tener estudios jurídicos atrás para desalojar gente, para firmar contratos todo el tiempo, de 6 meses, para estar renovando los contratos. No al vecino, a la vecina que tiene una o dos casitas y que las alquila. Hablando de especulaciones, ¿usted considera que el gobierno ha especulado con esto de la LUC? Usted recién mencionaba el aumento de combustibles. ¿Hay cosas que las detuvieron en el tiempo? Estoy convencido. ¿Que lo han ejecutado esperando este 27 de marzo? Estoy convencido. Hacemos la pausa y después me las cuenta, ¿le parece? Claro que sí. Tanda y ya volvemos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez.
Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Bueno, lo decíamos en el tramo anterior, Sánchez, para usted hay una acción concreta en cuanto a manejar los tiempos respecto a la ejecución de algunos artículos de estos 135 de la Ley de Urgente Consideración. Sí. ¿Por qué dice esto? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el argumento? Yo me baso en 2 o 3 evidencias que son clarísimas y que tienen que ver con compromisos que el gobierno dejó por escrito y que ha resuelto postergar para después del referéndum. Vamos a empezar por algún lugar. Los jornales solidarios. El gobierno hoy dice que se crearon 30.000 puestos de trabajo. Dentro de los 30.000 puestos de trabajo que habla el gobierno, hay 16.000 puestos de trabajo que son jornales solidarios. Pagan 12.000 pesos por mes. Esos jornales solidarios terminaban en diciembre del año pasado, porque eran momentáneos, y así lo fundamentó el gobierno, por el tema de ayudar a la gente en el marco, digamos, de la pandemia, ¿verdad? Bueno, el gobierno decidió postergarlos hasta mayo. No un año más, hasta mayo. Quiere decir hasta después del referéndum. Y ahí estamos hablando de casi la mitad de los puestos de trabajo que se generan en el Uruguay, que son jornales solidarios y que por tanto uno no puede considerar que son trabajos permanentes, ¿verdad? Pero los extendieron hasta ahí. Segundo, cuando establecieron los cambios en el mercado de petróleos, en el mercado de combustibles, hay un documento que está escrito por la Comisión de Expertos, establecía un cronograma, que está escrito, está publicado en la página, todo lo que yo estoy diciendo está publicado, estableció un cronograma para ir aplicando las modificaciones al mercado de combustibles que ellos querían llevar adelante. Ese cronograma comenzaba el 1 de enero de este año. El gobierno comunicó en diciembre que iba a postergar la aplicación de ese cronograma. Uno de los componentes de ese cronograma es revisar el subsidio al supergas. Supergas que en el Uruguay el 90% de las familias utiliza para cocinar y para calefaccionar, y todos escuchamos al director de la OPP decir que había que retirar ese subsidio. Si nosotros ponemos el supergas a los precios internacionales, la garrafa valdría 2,5 veces más de lo que vale hoy, ¿verdad? Y el gobierno tiene planteado revisar el subsidio al supergas, pero empezaba el cronograma en enero y lo han postergado. La reforma de la seguridad social, que es algo que el gobierno había dicho que el año pasado iba a ingresar ese proyecto de ley, creó una comisión, es más, en la LUC se creó la comisión de expertos para elaborar la reforma de la seguridad social con plazos determinados. El gobierno venía a marcha camión en ese sentido. Se creó la comisión, empezó a funcionar en el 2020, una vez aprobada la LUC, siguió trabajando durante el 2021, ¿verdad? Y llegó a un borrador y una propuesta que la presentó. Esa propuesta establece que vamos a trabajar más años, porque no vamos a poder jubilar recién obligatoriamente después de los 65, pero no van a hacer un cálculo jubilatorio donde en vez de los 10 mejores años van a ser el promedio de los 25 años salariales. Y cuando uno empieza a trabajar siempre tiene menos salario que cuando termina. Eso quiere decir que voy a cobrar una jubilación más baja. Por tanto, van a hacer una reforma de la seguridad social en donde vamos a trabajar más años y nos van a pagar menos. ¿Qué hizo el gobierno? Ha decidido que la ley de seguridad social será presentada después del referéndum, ¿verdad? En el caso de los combustibles, el gobierno fundamentó que iba a llevar adelante un objetivo de revisar el precio de los combustibles. Primero el compromiso electoral por escrito,
porque yo no estoy hablando solo de discurso, estoy hablando de cosas escritas. El gobierno puso por escrito en el acuerdo por mi país: todo ahorro que se genere en Uruguay, y es textual, todo ahorro que se genere en Uruguay será destinado a bajar las tarifas públicas, especialmente la de los combustibles. Acabamos de escuchar a la ministra de Economía decir que hubo un sobreahorro en el Uruguay porque hubo un sobrecumplimiento de la meta fiscal de 300 millones de dólares. Y nos subieron las tarifas de UTE, de Antel, de OCE, nos subieron los combustibles, ¿verdad? Y el gobierno además ha dicho que debería subir mucho más. Resulta que la empresa que estaba fundida, que era ANCAP, sacó el 5 de oro y ahora tiene recursos financieros para bancar. Dijo uno de los directores de ANCAP, dijo: tenemos espalda financiera hasta mayo para sostener que no aumenten más los combustibles. Parece raro que todo sea hasta mayo. Hubo algo que se aplicó antes y que le viene siendo favorable y brindando un resultado positivo al gobierno, y hablo de la portabilidad numérica. ¿Cómo se visualiza esto? La portabilidad numérica, que está dentro de los artículos que nosotros pretendemos derogar, es un modelo de negocio bastante antiguo, para decirlo en términos generales, que era cuando uno anotaba en su agenda, tanto del celular, aquellos chiquititos, ¿verdad? O en papel, anotaba los teléfonos de las personas. Si tú te cambiabas de teléfono, te cambiabas de compañía, y yo ya no me podía comunicar nunca más contigo. Ahora tenemos celulares inteligentes, estos smartphones, que cuando una persona cambia su celular, te llega un WhatsApp que te dice que fulanito de tal cambió de número. Y yo cuando te quiero llamar a ti, Renzo, no sé cuál es tu número de teléfono. Busco en mi agenda y pongo Renzo, periodista Pando, y me sale tu número. Y cuando tengo que llamar a mi hermano, pongo Daniel Sánchez, hermano, y aparece, yo no sé el número de teléfono de mi hermano. Mi hermano puede tener un 094, un 095, un 096, un 099. A mí no me interesa, yo lo llamo. ¿Por qué? Porque estos celulares funcionan con la agenda del nombre. Entonces es un modelo de negocio que servía hace 10 años atrás, ¿verdad? El gobierno decidió que Antel, en vez de seguir avanzando en 5G, en cuestiones tecnológicas que son muy importantes para el mundo, hiciera como empezar a hacer las cosas que tendría que haber hecho hace 10 años, que podría ser interesante y que ahora no es. Naturalmente, ¿qué es lo que termina pasando con la portabilidad numérica? Yo veo una ofensiva muy fuerte, y eso me extraña. Ustedes trabajan en los medios, capaz que me lo pueden decir. A mí me parece muy extraño que las compañías privadas de telefonía celular, que es la que reclamaron durante 5 años la portabilidad numérica, no lo vi a ningún ciudadano reclamarla, sí a las empresas. Hoy que está la portabilidad numérica funcionando, solo Antel tenga una campaña agresiva publicitaria. Yo no veo agresividad publicitaria de parte de las compañías privadas. Me parece raro. Cuando Antel es la empresa más grande... En esta competencia, usted me dice, Sánchez, a ver, yo, sin ir más lejos, hoy mismo charlaba con Gurméndez, Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, que el pasado viernes, anunciaba obras de fibra óptica para Canelones, en fin, y así le preguntaba evidentemente sobre la portabilidad, y dijo lo que han dicho muchas autoridades de la coalición, ¿no? De que hasta el momento el gran ganador en esta competencia es Antel. Ahora, lo que usted me dice también le asiste razón, tiene asidero. Uno no ve en la cancha a las otras empresas. Parece muy extraño. Yo creo que las otras empresas... ¿Y por qué considera usted que no están generando una campaña publicitaria? Yo creo que las otras empresas están esperando a ver si se deroga o no la portabilidad numérica para salir, y cuando salgan, que son empresas mucho más grandes que Antel, vamos a ver lo que va a ser una competencia muy fuerte en términos de recursos, porque para nosotros Antel es muy grande. Pero usted tiene que recordar que Antel debe tener 10 veces menos facturación que Claro, por ejemplo. Porque Claro trabaja en toda América Latina. Pero además a mí me preocupa otra cosa de la portabilidad numérica. Más allá de que Antel ahora ha captado clientes. Yo creo que el tema no está entre los clientes si van y vienen, aunque puede tener un efecto. Pero hay otro problema. Para llevar adelante la portabilidad numérica se contrató una empresa, que es la que tiene que hacer, esto es algo técnico, pero se lo explico a la gente. Antes había una locutora, cuando hace muchísimos años vos llamabas por teléfono y la locutora enchufaba acá, ¿no? La clavijera, tac, tac, y conectaba. Sí, una eso lo hace una computadora, lo hace un programa de computación hoy, ¿verdad? No hay mala clavijera, porque es todo digital. Ahora, cuando uno integra las tres compañías, porque yo ya si tengo 099, pero puedo ser de otra compañía, entonces eso implica ver cómo gestiono esos números, porque antes era más fácil, todos los 09 estaban acá, todos los 094 allá, ¿verdad? Hay que gestionar esa base de datos, que es la base de datos de todos los teléfonos del Uruguay.
Para gestionar esa base de datos, la licitación de portabilidad numérica hizo un llamado a contratar empresas internacionales, que ganó una, que es la que administra la base de datos de todos los celulares del Uruguay. ¿Dónde está contenido esa base de datos? En el exterior del país, en servidores que están en el exterior. Y entonces cuando yo entro a internet o reviso una publicación o busco alguna cosa de deportes, al otro día a mí o a ti te aparece una publicidad que es específica para vos. Esto le está pasando a todo el mundo, ¿verdad? Porque uno en internet va dejando rastros. Ahí estamos hablando ya del manejo privado de información. Por supuesto. Por supuesto. ¿No Entonces, hay leyes en nuestro país? ¿No hay un marco jurídico para eso? Hay leyes que protegen, sin lugar a dudas. Pero a mí no me genera confianza de que la base de datos de todos los celulares del Uruguay esté en el exterior, con toda la información que eso contiene y con lo que se viene del mundo, en donde todo lo vamos a hacer por un celular. Entonces, a mí estas cosas me generan muchas dudas. Yo con esto no estoy poniendo arriba de la mesa ningún tema de adjudicar responsabilidades o cosas turbias. Lo que estoy diciendo es, este tema tan importante, creo que hay que discutirlo aparte, en profundidad, ver hacia dónde vamos, porque el mundo está avanzando muchísimo. Hoy vemos las discusiones que hay en el mundo con las bases de datos, ¿no? A veces la gente llama, hemos visto la información de cómo se filtran cosas de nuestras intimidades. Ahí hay un mundo entero que hay que trabajar y estudiar, y hay que tener mucho cuidado como para decir, vamos a hacerlo así. Le ponemos 7 artículos en una ley urgente de consideración que tenía 500 y vamos para adelante con la portabilidad numérica. Ya que estamos hablando de esto, ley de medios, Sánchez, se ha colocado en el freezer. Allí los cable operadores, y me consta en la general de la ley, ¿seguro? Nosotros trabajamos en un canal, están solicitando la posibilidad de la venta de internet. Pero primero, ¿por qué se puso en el freezer la ley de medios? Y segundo, ¿qué posibilidades hay de esa venta de internet para los cable operadores? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, hoy hay desacuerdo dentro de la coalición de gobierno de avanzar en esa ley o no. Y eso es lo que está en el freezer. Nosotros tenemos una visión crítica de algunos artículos de esa ley porque la empresa pública uruguaya hizo una fuerte inversión en fibra óptica en el Uruguay de más de 500 millones de dólares, que es propiedad del pueblo uruguayo. Y una de las cosas que dice esa ley es que cualquiera puede usar esa infraestructura. Entonces, imagínese usted, yo tengo una fábrica de zapatos y voy y compro una máquina que hace zapatos más rápidos, de mejor calidad y más baratos. La compro, hago esa inversión enorme, fibra óptica, 500 millones de dólares de inversión. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio y competir. Entonces, viene un gobierno y dice, no, pero vos tenés esa máquina que es tan buena, la tenés que compartir con la competencia. Entonces la competencia va a usar el avance tecnológico que yo invertí, que yo gasté y que yo arriesgué sin haber hecho ninguna inversión. Si no se puede. ¿Cómo van a darle la posibilidad de utilizar la red de fibra óptica a las compañías que están en competencia con Antel? Eso es regalar parte del patrimonio público, porque no hicieron esas inversiones esas compañías. Van a usar la inversión que hicimos nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros, digo todos los uruguayos, porque Antel es nuestra. Entonces eso está mal. Después hay otra discusión también colocada en la ley de medios que tiene que ver con los cable operadores. Naturalmente, las tecnologías van avanzando, hoy las tecnologías digitales permiten otras cosas, antes había que llegar físicamente a las casas, ahora se llega de otra manera, y llegar de otra manera a su vez ofrece hasta incluso mejor calidad, ¿no? Y eso es un desafío tecnológico para los cable operadores, que son muchísimos en el país, ¿no? Y que ponen en riesgo muchísimos puestos de trabajo también, de muchos periodistas que trabajan ahí, de muchas otras personas que trabajan en la administración de esos cables operadores, y que están en riesgo y que son parte del acervo cultural uruguayo. Porque ustedes acá hacen un programa desde Pando, que conoce la realidad del departamento, porque la viven acá, porque le comunican a la gente de Pando las noticias nacionales, pero también lo que pasa en su comunidad, en su comarca, ¿no? Y eso no te lo va a dar ningún canal que venga del exterior, ninguna señal que venga del exterior. Y hoy con las nuevas tecnologías de internet, etcétera, etcétera, puede suceder. Entonces hay que discutir de qué manera el negocio, de alguna manera, de los cable operadores sigue existiendo. Y para eso hay que discutir si se pueden ser o no agentes de transmisión de datos. Yo lo que creo es que los cable operadores del Uruguay se tendrían que asociar a Antel. Y yo creo que Antel debería ser el protector de los cables operadores del Uruguay. No sé si el mecanismo es decir, darle a los cable operadores y decir, usted venda internet por la suya. Creo que lo que tienen que hacer es vender el internet de Antel. Y a Antel darle el soporte para que lo puedan hacer. Y entonces establecer una nueva modalidad de negocio en una asociación entre una empresa pública
y un conjunto de empresas privadas muy importantes, porque en definitiva son las que representan la comunicación en el Uruguay en cada pueblo y en cada pago. Y creo que ahí hay un trabajo para hacer, y eso se hace fortaleciendo Antel. Porque la otra es decir, venda usted internet. Es muy difícil que un pequeño cable pueda montar toda la infraestructura para ser un proveedor de internet. Seguramente lo que termine pasando es que se tengan que juntar, ¿verdad? Y que ver de qué manera lo pueden hacer. Cuando está Antel, hay que asociarse con Antel. Sánchez, hacemos una pausa, ¿le parece? Claro que sí. Y luego seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. Los uruguayos que estamos por el sí, le decimos sí a la soberanía, sí a las libertades individuales, sí a nuestros derechos adquiridos y sí a que las cosas sean bien claras. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Sí, vamos a ganar, como siempre, dejando el alma. Aqua Pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. Continuamos con más Uruguay Debate. Senador, en algunas acciones concretas a nivel legislativo se ha votado en conjunto con Cabildo, más bien Cabildo lo ha hecho con ustedes. ¿Lo consideran un aliado estratégico para encarar ciertos proyectos de ley o ciertas leyes? Digamos, sin ir más lejos, la ley forestal, por ejemplo, sí, se votó en conjunto. ¿Eso es bueno para la oposición? ¿Eso es bueno para el Frente Amplio? ¿O puede haber por allí seguidores o el electorado que diga no me convence que vote codo a codo con Cabildo? Bien, ahí hay dos cosas. Nosotros tenemos muchísimas diferencias con Cabildo Abierto, ideológicas, políticas. Ellos han defendido a torturadores, quieren defender a quienes violaron los derechos humanos en el Uruguay. Eso nos enfrenta enormemente, además de otras visiones que se tienen. Por tanto, Cabildo Abierto no es un aliado estratégico del Frente Amplio. En realidad, Cabildo Abierto es un aliado estratégico del partido de gobierno, de los gobiernos, porque hizo la coalición y los ayudó a ganar. O sea que el aliado estratégico es de esa coalición. El problema es que algunos entienden la política de que las ideas y las propuestas para mejorar el país las entienden sobre la base de las etiquetas.
Entonces, si vos sos de Cabildo Abierto, si vos sos del Partido Colorado, si vos sos del Partido Nacional, yo soy del Frente Amplio, no nos podemos poner de acuerdo en nada. Y yo discrepo rotundamente con eso. ¿Y eso pasa en la gente o pasa en el Parlamento también? En la gente pasa menos, en el abajo. Todos tenemos un amigo que vota a otro partido, un familiar, primos, primas, vamos a un asado y tenemos un blanco, un colorado, un frente amplista, discutimos un rato, porque son las cosas que así vivimos los uruguayos, es el país de la cercanía. Algunos quieren construir grietas desde arriba. Ahora, el punto es el siguiente: yo voté la ley forestal porque creo que es buena para el país. Creo que con 1.100.000 hectáreas que tenemos forestales tenemos que construir un nuevo marco regulatorio para que no se llene de árboles por todos lados, ¿verdad? Y que podamos sostener a la producción familiar, a la ganadera, etcétera, etcétera, con todo el aporte que hace, no solo productivo, sino social. Uno de los grandes temas del Uruguay es el despoblamiento de la campaña. Y a mí me vienen macizos forestales que plantan 2.500 árboles por hectárea. Y entonces hay kilómetros y kilómetros y kilómetros que lo único que coge es árbol. Entonces yo creo que no estoy en contra de la forestación. Creo que hay que regularla. Tenemos 1.100.000 hectáreas. Está bien. ¿Cuántas más tenemos que tener? 1.600.000. Muy bien. Pero pongámosles un orden. Porque si no, lo que termina pasando es que estas empresas son muy grandes y terminan expulsando población rural. Entonces, yo creo que para el país es bueno eso. Yo vine al Parlamento, y estoy en el Parlamento, para tratar, desde mi visión, con mis aciertos y mis errores, con mis mochilas, tratar de aportarle y ponerle el hombro al Uruguay. Y entonces, si mañana hay un legislador colorado o un partido que promueve una ley que yo creo que es buena, la voy a apoyar sin importar de dónde venga. Las ideas son buenas o son malas sin importar quién las traiga. ¿Cómo vamos a ponernos en la cabeza que si es de aquel me tengo que oponer? Pero usted me dice que eso pasa. Pasa, pero hay que cambiarlo. Y por eso te digo, no es votar una ley con cabildo abierto, o sea, la ley forestal, sí, es un acuerdo que llega ahí, pero es un acuerdo porque el tema lo amerita. No porque vote esa ley después le llevo todo lo otro a cabildo abierto. ¿En qué proyectos usted considera que no los apoyaron o no los aprobaron exclusivamente porque surgía desde la oposición, pero era un buen proyecto? Bueno, yo creo que nosotros presentamos muchos proyectos y hemos presentado un proyecto muy importante que ni siquiera se está considerando, ¿no? Hoy tenemos un modelo de negocio que se ha instalado en el Uruguay, que son las grandes superficies. Las grandes superficies muchas veces pagan a 180 días a los productores que le venden. Hay productores granjeros en el Uruguay que le venden. Los supermercados, estamos hablando de los supermercados. El modelo de los supermercados que se ha extendido. Bueno, ahora está en boga por otro tema también, que tiene que ver con una firma que están comprando prácticamente todos los supermercados. Exacto. Y creo que fue en la edición dominical, o el día lunes, en realidad, de uno de los periódicos más importantes del país, que bueno, pretendieron comprar un super, creo que era en Parque del Plata, Sánchez, corríjame si me equivoco, y bueno, ahí la Cámara de Alimentos, la Cámara de supermercadistas están diciendo, muchachos, se está generando un holding y acá el asunto es que van a marcar precio y vamos a tener una sola marca para comprar y un solo precio. Exacto. Entonces, eso que es una modalidad de negocio que se está empezando a aterrizar en el Uruguay porque es parte del mundo. Ahí tienen que legislar, tienen que legislar ustedes. Nosotros presentamos un proyecto de ley. Es el Estado el que tiene que defender. Nosotros presentamos un proyecto de ley que hace un año y algo más que está durmiendo en la Comisión de Industria. Un proyecto de ley que lo defiende la Cámara de Industria, dijo, es interesante que se discuta. Un proyecto de ley que Cambau, que reúne a los minoristas, dijo, es interesante que se discuta, más allá de que le quieren hacer cambios o lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Yo no estoy en contra, así como no estoy en contra de la forestación, no estoy en contra de la gente que pone un supermercado, 2, 3, 4. Lo que digo es, todo tiene que regularse, porque si no después terminan corriendo a los bolicheros. Porque, ¿qué aportan? Nada, vienen, destruyen, queda una gran superficie y la cantidad de bolichero, almacenes, carnicería que había, se cierran. Porque no pueden competir, ¿no? ¿Y cuántos quedan sin trabajo ahí? ¿Y cuánto perdemos de esa gente que está ahí? Ahora, acá hay un problema, muchas veces pagan a 180 días. Hay productores, yo he hablado con productores que producen lechuga y le pagan a 180 días la lechuga que le venden. No solo se la pagan regalada, sino que trabajan con la plata de ese productor. Porque si yo te compro una lechuga y te la pago dentro de 180 días, vos tenés que hacerte cargo de haber hecho la inversión, plantado la lechuga, pagar todos los impuestos todos los meses, vivir todos los meses, y todo eso lo tenés que hacer de tu bolsillo, porque no te pagaron por la mercadería que ya produjiste. Entonces nosotros decimos, no, acá se tiene que pagar como máximo a 30 días. Porque si no, lo que está haciendo las grandes superficies es explotar a los granjeros del Uruguay.
a la pequeña industria del Uruguay, donde le dicen, bueno, colocá ahí, pero te pago. Yo ven, entonces están jineteándote la guita. Mientras a vos, la DGI te cobra todos los meses. Si tenés trabajadores, le tenés que pagar el salario todos los meses. ¿Y cómo hacen los productores y los industriales uruguayos para bancar eso? Piden préstamos y venden boletas. El negocio de la venta de boletas. Mirá que le vendí un viaje a tal supermercado, te la vendo a vos, una especie de prestamistas que existen en el Uruguay, ¿no? Que no son prestamistas, están regulados, te la vendo a vos, pero vos me cobrás el 3% de lo que yo vendí. O sea que yo perdí el 3% ya de lo que vendí. Entonces, esto está ahogando ahí. Y además tiene la consecuencia de que después hacen un monopolio y después fijan los precios ellos. Entonces, hay que discutir esto. Yo creo que eso es una ley muy importante para defender a los bolicheros, para defender a los pequeños productores. ¿Y quiénes no se la llevaron? Bueno, no sé, hasta ahora no ha estado. Yo estoy en la Comisión de Industria, hemos tratado de empujar la ley, pero no hemos encontrado voluntad para poder discutir, ni siquiera discutirla. Entonces, mire que yo fui gobierno, y tuve 50 votos y también muchas veces cometí el error, o cometimos el error como Frente Amplio, de no escuchar a la oposición. Por esto no estoy diciendo que es patrimonio de nadie. Lo que estoy diciendo es una frase que a mí me parece muy importante, que es de un dirigente político, no es de mi partido, ¿verdad? Que es, hay gente que quiere ser importante y gente que quiere ser útil. Yo prefiero los segundos. Entonces, yo no me considero un opositor acérrimo de este gobierno. Es decir, en la conceptualización de que todo lo que venga del gobierno está mal. No. Yo quiero ser alternativo al gobierno. ¿Qué quiere decir? Bueno, proponer caminos alternativos a lo que está proponiendo este gobierno, criticar lo que está mal que está haciendo este gobierno, denunciar lo que está mal, pero apoyar lo que se hace bien. ¿De qué se arrepiente Sánchez siendo gobierno que hoy, mirando lo pasado, dice, caramba, tendríamos que haber hecho esto y no lo hicimos? ¿Se aprende? ¿Hay cosas positivas en este gobierno? Sí, este gobierno ha hecho cosas positivas, sin lugar a dudas. Todos los gobiernos han hecho aportes positivos. Yo no podría venir y decir acá, mire, el gobierno es un desastre por donde se lo mire. Yo creo que el gobierno hace cosas muy malas, como bajar los salarios, como bajar las jubilaciones, aumentar los impuestos, aumentar las tarifas públicas, recortar las inversiones, ¿no? Yo creo que esas cosas están mal. Recortar el dinero para la educación, entonces se cierran algunos grupos o los grupos pasan a ser más numerosos y eso hace más dificultosas las cosas. Yo creo que esas cosas están mal. Ahora, el gobierno hoy tuvo un manejo sanitario de la pandemia, yo diría, cuando uno mira a los países de la región, que fue mejor que los países de la región, ¿no? Y uno puede decir, bueno, las vacunas tenían que haber llegado antes, pero las vacunas llegaron. Se apoyó, por supuesto, en el sistema integrado de salud que está construido, sin lugar a duda, pero el gobierno tuvo una estrategia, desde mi punto de vista, Alejandro Sánchez, exitosa en lo sanitario, que tiene mejoras para hacer, sin lugar a dudas, que perdimos más de 5.000 compatriotas, claro, pero estamos frente a una pandemia y el Uruguay ha logrado sortearla bastante bien. Y yo esto lo dije en plena discusión de la pandemia, Hay archivos de Alejandro Sánchez en los grandes medios diciendo el gobierno tiene una estrategia acertada, lo que le falta al gobierno es poca solidaridad para apoyar a las familias que están jodidas. Y lo que reclamamos era que pusiera más recursos para asistir a las empresas y las familias. Pero desde el punto de vista sanitario yo creo que lo ha llevado bastante bien. ¿De qué se arrepiente? ¿De qué me arrepiento? Uno cuando ejerce el gobierno, a mí nunca me tocó un cargo ejecutivo, siempre estuve en el Parlamento, pero hay varias cosas. Primero, yo creo que los gobiernos muchas veces, y este gobierno también está tomando ese problema, es la soberbia. ¿Fue soberbio el Frente Amplio? Yo creo que el ejercicio del gobierno te hace muy soberbio muchas veces, en el sentido de que cualquier crítica a lo que estás haciendo lo sentís como un palo en la rueda. Es como el dilema de los artistas, le digo yo. ¿Por qué? A ver, sí, porque ¿cómo es eso? Los artistas se enamoran tanto de su obra de arte que no le encuentran los defectos. Es como el amor. Uno se enamora de una persona y no le encuentra los defectos, pero tiene defectos. Y el no reconocerlo no le permite corregir las cosas que está haciendo mal. Escuchar a la sociedad qué es lo que me está planteando, cuáles son los problemas que tiene la gente, ¿verdad? Que la está mirando, cuáles son las dificultades que tiene, y decir, bueno, acá me equivoqué, tengo que incorporar, tengo que dar marcha atrás, tengo que mejorar esto. Cuando uno no hace eso diciendo, no, usted no entiende porque está pasando tal otra cosa, o lo que usted está diciendo son palos en la rueda y son críticas nada más, y uno sigue para adelante. ¿Qué le plantearon al Frente Amplio que el Frente Amplio no supo oír? Bueno, yo no creo supo que escuchar. Bueno, yo creo que varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la seguridad. No logramos bajar los delitos. Y nos tenemos que hacer cargo frente a la ciudadanía, en definitiva. Hicimos un montón de cosas, pero no, los delitos en el Uruguay no bajaron en los gobiernos del Frente Amplio.
Y creo que mucha gente castigó al Frente Amplio por esa situación. Y nosotros no fuimos capaces de reinventar esa política, de encontrar otras soluciones, ¿no? Sino que en realidad caminamos por ese camino. ¿Tuvo miedo a la represión el Frente? Puede que haya tenido algo de miedo. Porque a veces se asocia... Ahora, acá el problema es el siguiente: hay que reprimir el delito. La mejor política de seguridad es la que previene el delito. Esa hay que hacerla, porque lo más importante es prevenir el delito. Ahora, después que se comete, después que se comete, hay que reprimirlo. Y ahí se entró en una discusión si mano blanda, si mano dura. Yo creo que tiene que ser mano justa. Mano justa. Que no es ni dura ni blanda. Que es dura cuando tiene que ser dura, cuando hay que reprimir el delito hay que reprimirlo, pero que es blanda en el sentido de construir las condiciones para que el delito no se cometa, ¿no? Y entonces tiene que ser una síntesis, pero creo que ahí cometimos algunos errores en la vinculación, creo yo, con el sector productivo, donde se empezaron a ocasionar un conjunto de problemas en el sector productivo y no tuvimos la capacidad de proponer políticas distintas que permitieran atender al nuevo escenario que se armaba en el Uruguay. Y bueno, y entonces muchos del sector productivo dijeron, bueno, a ver, acá están habiendo problemas y no encuentro soluciones desde las políticas agropecuarias o desde la política económica a los problemas que yo estoy teniendo hoy. Fue muy exitosa la política económica, le permitió al Frente Amplio en el gobierno y al Uruguay crecer enormemente como nunca en la historia, hacer inversiones como muchas veces no se habían hecho y no se habían realizado, generar una política de derechos muy amplia, ¿no? Desde el plan Ceibal a pasando por otros conjuntos de derechos, pero creo que nos faltó innovación. Nos faltó proponer cosas nuevas, nos faltó escuchar las demandas de la gente. ¿Se tendría que haber negociado oportunamente? ¿Se tendría que haber escuchado el movimiento Un Solo Uruguay? Y yo creo que hay que escuchar a todos. Y por tanto creo que había que escuchar también a Un Solo Uruguay, así como hay que escuchar a todos. ¿Sabe por qué? Porque una estrategia de desarrollo para un país en el tercer mundo como Uruguay, chiquito, que somos un barrio de San Pablo, requiere que todos los actores, aún con las diferencias que tengamos, podamos tener la sintonía de empujar todos para adelante esa estrategia de desarrollo. Uno puede llevar adelante una estrategia de desarrollo del Estado y que los privados no la compartan, o que los trabajadores no la compartan, o que la academia no la comparta, o que las organizaciones sociales no estén de acuerdo. Es decir, uno tiene que tratar de generar los acuerdos suficientes. ¿La democracia qué es? Es la gestión de las diferencias. Bueno, usted ahora menciona la academia. Yo reconozco como una medida muy acertada el GACH, ¿no? Lo fue. Y un acercamiento con la academia que tal vez que antes lo había, pero no tan de una manera tan expuesta como ahora, ¿no? Bueno, fue un momento muy delicado, estuvo bien por convocar al GACH y que la ciencia estuviera al frente. Después hubo un alejamiento de las políticas del GACH y bueno, y se agotó ese proceso, como todo en la vida, uno a veces tiene buenas propuestas, luego tiene dificultades en su aplicación. Yo lo que creo es que el Uruguay hoy, el gobierno prometió los 5 mejores años de nuestra vida y los primeros 2 no están siendo los mejores años. Sánchez, hacemos una pausa y ya regresamos con el tramo final de Uruguay Debate. Ya volvemos. Sí, ahora podemos opinar y legislar, anulando 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en defensa propia y por el bien de todos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios.
Ruta interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Segmento y dejé para estos minutos finales, Sánchez. Diga. El tema la tapada, la que tiene abajo. No. La bomba. No. El tema renovación. Yo creo que muchas veces esto se dice de la boca hacia afuera, ¿no? Yo no sé si verdaderamente se concreta, aunque vale decir que la senadora Lucía Topolansky señaló que el 1 de marzo se aleja de su bancada. Se la deja un canario, además, ¿no? Sebastián Sabini. A Sebastián Sabini, al profesor Sebastián Sabini. Y más allá del sector en concreto, y más allá del Frente Amplio, del MPP, ¿cuánto le hace falta al sistema político uruguayo la renovación? ¿Verdaderamente le hace falta? ¿Verdaderamente se puede llegar a generar? Porque también está lo otro, ¿no? Yo puedo ser tranquilamente, no sé, un Sanguinetti con 86 años, o una senadora como Topolansky con unos cuantos más también encima, y decir, está bárbaro, ustedes me piden renovación, pero ¿a quién pongo? ¿Hay cuadros en los partidos? ¿Hay cuadros en el Frente Amplio? ¿Hay gente capacitada, preparada, que tiene un andamiaje para sentarse en esa banca? Yo creo que las hay. O sea, le doy los dos escenarios, sí. ¿No? Yo creo que las hay. El problema es que a veces en el Uruguay se discute la renovación como la sustitución generacional. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea de la sustitución. ¿Cómo es eso? Que los viejos se tienen que ir todos para la casa y ahora van a venir los jóvenes. Es como que la renovación es con la cédula. Y no creo que sea así. Tiene que haber recambio generacional, sin lugar a duda, porque la biología lo exige, ¿no? Y nuevas generaciones tienen que ir tomando las banderas. Ahora, la renovación es más que la sustitución generacional, o sea, es más que el recambio generacional. La renovación es, yo no quiero que ninguno de los veteranos con toda su experiencia deje de correr. A veces se piensa en esto como una carrera de posta, ¿no? Viene corriendo los dirigentes más veteranos, de más prestigio, de más conocimiento, viene corriendo y le entregan la posta a otro más joven que sigue corriendo y el tipo se queda parado. No lo creo así. Creo que necesitamos que esos veteranos sigan corriendo, sigan aportando, sigan contribuyendo con su experiencia, con su conocimiento. Necesitamos también que las nuevas generaciones asuman nuevos compromisos y vean el mundo que se viene y construyan políticas para el mundo que se viene, que implica tener nuevas ideas. No podemos seguir con los libros viejos cuando vivimos en el siglo XXI. Ahora, hay gurises, ¿no? o gurisas, ¿no? Que están comprometidos con la causa y además, hay muchos. Y además el espacio o el, digamos, ámbito político les da esa posibilidad, porque también pueden decir, bueno, los gurises están para las pegatinas, para distribuir listas y a otra cosa mariposa. Acá el problema es que hay que tener generosidad, los que ocupan cargos y tienen la capacidad de conducir, tienen que tener la generosidad de dar oportunidades, ¿no? Si vos no le das oportunidades a las nuevas generaciones, nunca van a poder. ¿No? Esto es, si tu padre no te presta el auto para aprender a manejar, nunca lo va a poder hacer, ¿no? Entonces esto es lo mismo. ¿Cómo das oportunidades? Yo siento que hay en todos los partidos, hay nuevas generaciones, como los hay en la economía. Basta mirar
lo que son los empresarios hoy del secano, de los granos, son toda gente joven, que está apostando a otra cosa, que es distinta, no es la misma generación de antes, que viene con otra impronta. Vemos lo que fue la revolución tecnológica en el medio agropecuario, y la lideraron una nueva generación de empresarios agropecuarios, no los anteriores, que quizás decían, no, acá el negocio es tender un poquito el campo y no hagas mucha inversión, no arriesgues demasiado, ¿no? Y hubo gente que arriesgó, que tuvo otra lógica distinta. Entonces, hay proceso de renovación. A veces los partidos son estructuras muy rígidas que muchas veces no le permiten, no le dan el lugar de contención a las nuevas generaciones para que puedan asumir la conducción. Y ese es un desafío, ¿no? Darle espacio, darle plataforma, darle escenario para que la gente conozca a los nuevos dirigentes, ¿no? Porque también a veces ahí está el tema de que quienes están en la conducción piensan que pueden decretar quiénes son los futuros dirigentes, y no existe. Porque los dirigentes los elige la gente. Sí, pero Delfines siempre hubo, Sánchez. Pero sin lugar a dudas, yo no estoy diciendo que no, que está mal que uno que está allá arriba, como usted señala, yo creo que no funciona, no funciona nunca. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo promover a un compañero, una compañera que creo que tiene dotes, que tiene capacidad, que tiene. Ahora, después en la cancha se ven los pingos. Lo que tienen que hacer los grandes dirigentes para generar procesos de renovación es ampliar el escenario, la base, y subir a todos los que están ahí, y después la gente es la que va a decidir quién mejor representa las ideas de la gente. Pero decir, tiene que ser, generalmente no funciona, porque no se traslada. Me río porque me estoy acordando de algún delfín, de todos los partidos los hay. Todos los delfines marcharon, todos marcharon. ¿Pero por qué? Porque el carisma en política es muy importante, la confianza, ¿verdad? Porque cuando uno vota una lista que tiene un candidato o candidata, pero confía, porque atrás de todo eso están los anhelos y las esperanzas que uno tiene, y confía que esa persona por la cual está dando el voto y le está dando la confianza va a llevar adelante o va a poder realizar alguna de esas cosas. Y la confianza entonces no se decreta. ¿Hubo políticos que traicionaron esa confianza? Bueno, eso la gente después termina definiendo. A veces entre expectativa y realidad hay diferencias, ¿no? O a veces hay demasiadas promesas en campañas electorales, exageradas, y eso erosiona la confianza. La política hoy en el mundo está sentada en el banquillo de los acusados. Hay una crisis de confianza en la política, ¿no? Por eso hay que recuperarla. Eso es bravo. Por supuesto que es bravo, pero hay una enorme responsabilidad del sistema político, ¿verdad? En que uno no puede prometer lo que no puede hacer, porque me parece que eso es demagogia y eso erosiona la confianza, ¿verdad? Y uno, por supuesto, después tiene que asumir los compromisos que declaró, porque también eso hace la confianza, ¿no? Si yo me comprometo a tal cosa, después la tengo que llevar adelante. Bueno, yo le voy a mencionar tres. A ver. Sendik, Sartori y Talvi. Cualquiera de los tres pueden entrar tranquilamente en los delfines y en los generacionales, recambios generacionales. Si se quiere, Talvi es el más veterano, pero en el sistema político es un Benjamín. Sí, claro. Y sin embargo, Talvi quedó por el camino. Se fue. Quedó por el camino. Bueno, se fue. Talvi se fue. Y Sartori no está en el país. Sí. Sánchez, ¿qué quiere que le diga? Sí, no, también, eso está mal. Y ahí estamos hablando de tres jóvenes, de los tres partidos, para ser ecuánime, claro, y que no cumplieron con las expectativas. Y bueno, y la gente tiene que evaluar eso. Ahora, esa idea de que todos son iguales no es buena, esa idea de que todos hacen lo mismo tampoco. Y esta otra idea de decir, bueno, lo que yo te decía hoy cuando te discutíamos, yo estoy dispuesto a debatir con mucha seriedad, con responsabilidad, sin agravios personales, ideas, sabiendo de que somos compatriotas y tenemos que seguir viviendo en el Uruguay, ¿no? Entonces, los debates políticos no pueden ser en negro y blanco. No puede ser, yo soy todo lo bueno, ellos son todo lo malo. ¿Es en negro y blanco? No lo sé, lo voy a cuidar. Cuando lo vea le cuento, la próxima vez que me invite. La última, hay un nuevo paradigma en la política con la imagen femenina. Recién hablábamos de la renovación, que es un tema... También, pero la renovación también tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con la mujer? La renovación también tiene que ver con qué lugar se le da a la mujer, ¿no? Porque en realidad históricamente la política ha estado dominada por los hombres, que implica justamente, desde una lógica machista, hombres que no se hacen responsables o corresponsables de las tareas de su casa y de su familia, ¿no? Entonces la política se hacía en los boliches, se hacía de noche, hasta altas horas de la noche. Entonces vos tenés gurises chicos
Y para poder hacer eso, y muchas veces se le asigna el rol en esta sociedad de cuidados a las mujeres y los hombres nos hacen cargo de su familia. Yo quiero hacer política, yo vivo la política desde los 16 años, milito políticamente. Decidí volcarme a esta causa que implica para mí, implica poner todo lo que pueda al servicio de mi sociedad para mejorarla. Pero yo tengo una enorme responsabilidad también con mi familia, yo tengo 2 hijas y tengo que estar en mi casa también. Entonces tengo que compatibilizar esas cosas, porque si no, yo puedo estar todo el día afuera y entonces le estoy privando, por ejemplo, a mi compañera que pueda hacer otras cosas, porque se tiene que quedar encargando de la casa y de la gurisa. Este es un gran desafío que tenemos como sociedad. La corresponsabilidad en los cuidados. La necesidad de construir igualdad y no decir que el otro, generalmente, en una sociedad machista asignada a las mujeres, son los que se tienen que cargar de los cuidados. ¿No? O es como esto que cuando vos decís, bueno, tengo que cuidar los gurises cuando son chicos, y no llamás al abuelo, llamás a la abuela. ¿Por qué? Llamá al abuelo también, que los cuide. ¿No? Pero uno tiene una visión de que las mujeres son las que se tienen que encargar de los cuidados, y eso hace que las mujeres entonces se vean privadas de asumir mayores responsabilidades en la política, en las empresas y en otros lugares, porque como que su prioridad tiene que ser la casa. Entonces, la renovación también tiene que incluir eso, la igualdad entre hombres y mujeres, y dar oportunidad a que las mujeres participen de la conducción, porque cuando yo voy a un comité de base, cuando yo voy a las actividades de los barrios, hay muchas más mujeres que hombres. Pero cuando yo voy a las direcciones, hay mucho más hombres que mujeres. Entonces ahí estamos teniendo un problema. Y ese es un problema que tenemos como sociedad. Que no es otra cosa que decir cómo construimos igualdad. Que es la pelea por construir igualdad. No uno sobre otro, sino igualdad. Sánchez, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. El gusto es mío. Muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado una vez más en Uruguay Debate. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chau, buenas noches.